RL18 Salud. ¿Sacó turno, Cufré? Sí, ¿Tiene turno? por Yo supuesto. tenía para las 7:11 justo. Y en Sidme son, a ver, puntuales con el horario. Vos también tenés turno en casa. Y esto está bueno, más allá de la pandemia, del coronavirus, que lo seguimos cubriendo y que hablamos, hay que pensar que capaz, y en la comunidad, ¿no? No sé si todos, todas, están haciendo los chequeos médicos como ocurre siempre, ¿no? Es verdad que quien tiene esa oportunidad de una obra social, hay muchos recursos, tenés consultas online también, pero bueno, es para seguir. Y mirá qué tema, un tema que siempre en cobertura periodística se dispara y llaman a los especialistas cuando alguna personalidad del deporte, del espectáculo o algún caso muy emblemático se sabe que esa persona murió por muerte súbita. Y todos recurrimos a los especialistas. Pero en esta buena oportunidad y de servicio que tenemos en el consultorio de RL18 a través de especialistas del Centro de Investigaciones Metabólicas, es sumar a la doctora Ángela Romero Sarante, médica cardióloga de Sidme, para hablar de muerte súbita. Todo lo que tenemos que saber. Doctora Rubén Suárez, Dani Cufré y la gente del otro lado, le agradecemos por abrir el consultorio hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un saludo para ti, todo tu equipo y todos los oyentes. Qué tema, ¿no, doctora? Un tema que siempre está muy latente cuando sacude una noticia, que impacta, ¿no? Y que todos nos preguntamos el por qué y empezamos a investigar. Lo primero, como para poder arrancar, ¿qué es la muerte súbita, doctora? La muerte súbita es la aparición brusca e inesperada de una parada cardíaca en una persona que se encontraba aparentemente sana y en buen estado. Es llamativo porque los números hablan por sí solos. Aproximadamente tenemos en Argentina 40.000 muertes súbitas al año. 40.000 muertes súbitas. 40.000, desen una idea, los que son Una cancha de fútbol. El estadio de Santa Fe, de Córdoba, tiene capacidad de 40.000 hinchas. Desen una idea, el estadio completamente lleno, con personas presentando muerte súbita cada 15 minutos. Claro. De los cuales van a sobrevivir el 10% de esas personas. Uf. Qué dato, ¿eh? Qué dato. Sí. Son datos muy fuertes, muy llamativos, pero lo que más asusta es que solamente el 10% de la población mundial está capacitada para poder realizar maniobras de reanimación de manera adecuada. En plena pandemia, los casos de muerte súbita se han disparado por la falta de atención médica inmediata. Muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas se quedan en sus casas por miedo a consultar y empiezan a tener episodios de descompensaciones y ante un evento de esta magnitud súbito, muchas veces los familiares o los conocidos no saben actuar. Es llamativo también que una vez que se presenta el episodio de muerte súbita, la gran mayoría o 2/3 de los casos se presenta en un ambiente extrahospitalario, es decir, se puede presentar en la calle, en el hogar, en una escuela. Sí, claro. Y muchas veces no tenemos un médico capacitado o un personal médico o lo que fuese a la mano para que nos ayude. Entonces, la primera línea de atención o de contingencia la hacen las personas del común denominador. Hoy puede ser tú, mañana puede ser tu vecino, tu hermano. Claro. Y lo importante es saber actuar. Bueno, después queremos, mientras estamos viendo, qué hacer si presenciás una parada cardíaca en tiempos ahí justo la presentación de Sidme. Es una muy buena presentación preparada para esta exposición de la doctora que nos está hablando de las causas también, Ángela Romero Sarante. ¿Por qué se genera una muerte súbita, doctora, entonces? Bueno, en la gran mayoría de los casos se debe a una arritmia cardíaca maligna conocida como fibrilación ventricular. ¿Y qué es la fibrilación ventricular? Imagínense un corazón que está latiendo de manera normal, tiene un episodio, como quien dice, de temblor que hace que la bomba cardíaca no contraiga de manera adecuada, haciendo que haya un colapso circulatorio, es decir, paraliza la circulación de sangre del organismo, haciendo que al cerebro no llegue suficientemente circuito de sangre. Por tal motivo es como si se apagara, pierde el estado de conciencia la persona, claro. No circula la sangre por las arterias, haciendo que pierda el pulso, no circula la sangre por órganos vitales, haciendo que se vayan apagando de a poco. Entonces es fundamental que ese temblor que tiene el corazón se detenga o logremos volverlo a resetear para que comiencen otra vez los latidos normales y la persona pueda salir de ese estado. Entonces es fundamental actuar. Okay.
A ver, ya van a llegar varias consultas, la tiene Dani Cufré, pero reiteramos el 11 23 22 91 89, con esta oportunidad de hablar con una médica cardióloga, con la doctora, que ya la vemos en imagen también, en el consultorio, y le agradecemos este tiempo, teniendo en cuenta en plena pandemia, ¿no? Con el trabajo que tienen, a la doctora Ángela Romero Sarante. ¿Es lo mismo la muerte? Esto es algo que nos preguntamos siempre, doctora. ¿La muerte súbita es igual que un infarto? ¿Es lo mismo? Es claro y clave. No todo infarto genera muerte súbita y no toda muerte súbita se genera por un infarto. Ejemplo, muchas personas pueden tener un dolor de pecho previo, que va progresando, que se torna sudoroso, que llama la atención y puede llamar a una ambulancia o ir a un sistema de emergencia para que te atienda. Pero la muerte súbita no da aviso, o sea, se desploma la persona de repente y tenés que actuar. Entonces, no todos los infartos van a generar esa muerte súbita. Ojo, hay algunos infartos que son de manera súbita porque hay una arteria importante comprometida y puede generar una muerte súbita en el momento. Y también es importante arrancar que no todos los episodios de muerte súbita como tal se deben a arterias tapadas del corazón, que son las que generan el infarto. Empezamos ya a publicar algunas de las preguntas para que entren todas. Siempre, como decimos, luego dirigimos, ¿no?, al doctor Federico Pérez Mangui, a todo el equipo médico de SINME, cada una de estas consultas. Los oyentes al 11 23 22 91 89 con la médica cardióloga dejan estas consultas. Juan Carlos desde Wilde dice, ¿la muerte súbita tiene algún componente genético? La muerte súbita, si nosotros hablamos de los problemas cardíacos que los pueden generar, imagínense que son como los problemas de una casa. Una casa puede tener problemas en las paredes, haciendo que en el corazón se asemejen a las llamadas hipertrofias o engrosamientos del corazón. Tenemos también los corazones dilatados. Tenemos en el caso de las arritmias congénitas, los problemas eléctricos de una casa, pueden haber problemas eléctricos en el corazón, en los cuales vamos a encontrar antecedentes, pueden haber familiares antes de los 55 años, 50 años, que fallecen de manera inexplicada y suelen generar esto es un componente congénito hereditario que pueden heredar sus hijos. Entonces, sí puede tener un componente congénito, pero tengo que aclarar que la mayoría de muertes súbitas no se dan por este tipo de fenómenos, sino por problemas en las arterias del corazón, problemas coronarios. ¿Y quiénes tienen riesgo de sufrir una muerte súbita? El factor... Si cualquier persona, cualquier edad, cualquier sexo, cualquier raza, aunque la prevalencia es más importante en personas mayores a 65 años, justamente por eventos cardiovasculares, personas que no se cuidan, y en personas menores a 35 años el principal componente son las miocardiopatías congénitas, que nazcan con problemas que nunca dieron síntomas previamente y que debutan con una muerte súbita. Bueno, preguntan no solamente por personas adultas, sino también en este caso por chiquitos, por bebé. Mónica de Moreno dice, mi bebé nació con la pandemia. El 6 de marzo dice, estoy aterrada, no solo por el coronavirus, sino porque no sé cómo ponerlo para dormir. ¿Se asfixia? Pregunta, ¿si lo pongo a dormir boca arriba? No, todo lo contrario, es la recomendación que más damos a las madres, tratar de poner a los niños boca arriba porque justo tienen la vía despejada. En cambio, que cuando el niño lo pone en boca abajo, por ahí entre la almohada y los sacudones que hacen al dormir, se pueden tapar la vía respiratoria. Así que la recomendación principal es boca arriba, tratar de que esté lo más despejado la cuna posible, pero boca abajo hay cierto nivel de riesgo. Celeste desde Bernal dice, hablando también de bebés, dice, me recomendaron no utilizar protectores acolchados en la cuna de mi bebé. ¿Está bien esto? Dice, tengo miedo de que se golpee. No es lo más recomendable, pero lo más importante es que el área alrededor del bebé esté descubierta y tratar de no poner almohadas, nada con que el niño se pueda llevarlo a la vía aérea y taparla. Ok. Hola, dice para la doctora Ángela Romero, dice, ¿cuál es el verdadero impacto de la muerte súbita de causa cardíaca en la población occidental y cuál es el mecanismo más frecuente? Pregunta José de Lanús. Bueno, la principal causa de muerte súbita en el mundo es los eventos cardiovasculares. Es importante decirlo que el 50 a 75% de las muertes súbitas se deben a problemas cardíacos. Entonces, la única manera de prevenirlo es haciendo control de los factores de riesgo, evitar el tabaquismo, control de presión, control de diabetes, tratar de controlar el tema de obesidad, actividad física, pero es importante que todo paciente haga controles médicos rutinarios justamente para detectar si tiene alguna arritmia o algún componente en el electro de riesgo que llegue a decir, no me gusta, vamos por estudios más de fondo. Claro. A ver,
hay algo que es fundamental, pero es todo tan repentino por lo que estamos conociendo y con detalles. Reiteramos que hoy en el consultorio el tema es muerte súbita y es la doctora que está respondiendo, Ángela Romero Sarante, especialista médica cardióloga de SIDME. ¿Cuáles son los síntomas entonces, doctora? ¿O aparecen o no aparecen esos síntomas? El nombre lo dice, muerte súbita. En Claro. la mayoría de los casos no tenés ningún síntoma. Una vez que aparece la muerte súbita, ves que la persona se desploma, no responde, ves si tiene movimientos respiratorios, no lo Un dolor previo, decir me siento mal, me duele la cabeza unas horas antes, nada. Es muy raro. Y es Ok. más, la gran mayoría de síntomas que da son leves y no lo asocias que en las próximas horas puedes tener un desencadenante tan súbito como este. Claro. Una vez que ya se genera, ves que la persona se desploma, está sin respirar, no le encontrás pulso, se torna fría, lo ves azul y es cuando tenés que actuar. Entonces, por eso es súbita, porque en la gran mayoría de los casos aparece de manera inexplicada. Claro. Primero, Rubén, hay que preguntarle a la doctora si está libre hasta las 10 de la noche, porque hay Sí, cualquier porque hay cantidad de muchas consultas. doctora. En este caso dice para la doctora, dice, escribe Ángela Silvia de Lanús. Dice, ¿cuál es la población expuesta a la muerte súbita? Bueno, tiene que ver mucho con lo primero que les estaba respondiendo, que la mayoría se dan en personas mayores a 65 años, ya sea porque tienen una miocardiopatía, que son problemas en las paredes del corazón, por cambios por hipertensión, por diabetes, por arterias tapadas. En los adultos mayores se puede estrechar mucho la válvula aórtica, que se llama estenosis aórtica, que también puede debutar con muerte súbita. Algunos, ojos, no todos son también problemas cardíacos, hay unas causas extracardíacas. Aunque no me lo crean, hay ACVs o derrames cerebrales que pueden debutar con muerte súbita también. Entonces es importante que la persona se pueda hacer los controles y chequeos. Y también algún tipo de fármacos que pueden producir alteraciones en los intervalos del del electrocardiograma o del corazón, y lo que hacen es prolongar los tiempos y predisponer estos fármacos a arritmias malignas. Pero como digo, siempre hay diferentes causas. El motivo es la arritmia, lo que le decía, que deja el corazón de latir de manera adecuada por este tipo de arritmia que se llama fibrilación ventricular, y la idea es tratar de resetear el corazón lo antes posible para que regrese a su latido normal. Hablando de chequeos, doctora, que usted recién estaba hablando de eso, César de Pilar escribe, tiene 35 años, dice, salgo a correr habitualmente, pero suelo hacerme chequeos del corazón por miedo a la muerte súbita. Mi viejo, mi papá, dice, tenía 58 años y también tenía la costumbre de salir a correr y sufrió de muerte súbita y lamentablemente murió. ¿Es hereditario?, pregunta César. César, te digo así, está bien, y te felicito por los controles que venís haciendo. Los controles cardiológicos son necesarios, un electro, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo. Es más, el fin de semana se reunieron la Sociedad Europea de Cardiología y actualmente recomiendan que toda persona que haga actividad física de alto rendimiento, que haga actividad física constante, se haga un electro y un ecocardiograma, que es una ecografía convencional que nos permite ver la estructura cardíaca, cómo están las paredes, cómo están las válvulas, porque a veces cuando se enferman estas estructuras pueden predisponer a muerte súbita. Y como tu padre murió a temprana edad, es importante que vos te hagas los controles y los chequeos de cualquier síntoma, llámase pérdida de conocimiento, que tengas un evento de síncope, una lipotimia, alguna molestia rara mientras hagas actividad física, la detengas y vayas a un control cardiológico lo más pronto posible. Doctora, algo dijo al principio, pero me parece que es importante como servicio y como herramienta. A ver, si presenciamos algún episodio así, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es garantizar que la persona realmente tuvo un evento de muerte súbita, porque no podemos estar reanimando a todas las personas que están caídas por la calle. Claro. Entonces, lo primero es ver que la persona no responde, no respira. En la medida de lo posible, si podemos tocar el pulso, darnos cuenta que no lo tiene. Segundo, actuar enseguida y activar el sistema. Es decir, si hay un vecino o alguien, enseguida llamen al 911 o al 107 y digan que están ante la presencia de una parada cardíaca. Actualmente, en tiempo de COVID, hay que cuidarnos y cuidar a la víctima también. Preferimos tapabocas, asegurarnos que la víctima tenga el tapaboca y nosotros también lo tengamos. Una vez que nos garantizamos de eso, pasamos al paso 3, que es reactivar el circuito circulatorio. ¿Y cómo lo reactivamos? Con compresiones. Las compresiones tienen que ser en el centro del pecho, preferiblemente con las dos manos. Hacemos compresiones que sean de 100 latidos por minuto a una profundidad de más o menos 4 a 5 centímetros de profundidad. Es decir, esto requiere compresiones fuertes, rítmicas y sin miedo.
Okay. Otro mensaje, no sé si en este caso la doctora por ahí lo puede responder, pero creo que tiene que ver con el tema. Dice, soy Karina de Parque Leluar, tengo una amiga que su bebé falleció por muerte súbita, quedó tan traumada que nunca más quiso quedar embarazada y con el tiempo con su marido terminaron por separarse, una verdadera pena porque eran dos seres maravillosos. ¿Existe algún tipo de apoyo para los padres que perdieron a su bebé en estas causas? Por lo general el acompañamiento lo hacen el cuerpo médico que estuvo atendiendo al niño posterior al nacimiento, el pediatra o el médico de cabecera de ellos, pero lastimosamente en Argentina no hay un programa que pueda amparar a los padres que pierden un hijo por muerte súbita después de esto. Sería una idea bastante interesante para poderles dar apoyo. Pero hay algo importante, chicos, que no lo quiero olvidar. Sí, doctora. Una vez que nosotros hacemos, como quien dice, las compresiones y las tratamos de mantener, la idea es no cortar el circuito de compresión. Piensen que ustedes están haciendo las veces de latidos del corazón. Una vez que nosotros estamos ahí, que llega la ambulancia, es importante tener el desfibrilador automático. Quizá los que ahora pueden visualizar o los que tienen acceso más allá de poder escuchar, ven lo que tengo al fondo, esos son desfibriladores. Los desfibriladores actualmente tienen que estar por ley, que lo regula directamente el Senado y la Cámara de Diputados. La ley 27.150 regula el hecho de tener áreas cardioprotegidas donde haya mucho público, bancos, shopping, gimnasios, y es importante que no solamente esté el equipo de desfibrilación, sino que las personas estén capacitadas para hacerlo. Es fácil porque estos equipos suelen tener una guía dirigida, es decir, te va diciendo poner los parches, aislarse, analizar ritmo, manda el choque, porque el choque es lo que permite resetear el latido y que el corazón empiece a latir de manera normal. Después de los 5 minutos, si no se llega a reanimar una persona bien, ya empieza a haber muerte cerebral. Ok, doctora, y con todo esto nos preguntamos, ¿se puede prevenir la muerte súbita? Sí se puede prevenir, porque si así como decía que la mayor parte del grupo etario mayor a 65 años, con controles médicos, chequeo, electrocardiograma, indagar bien si tuvo familiares con muerte súbita a temprana edad, ante la presencia de un desmayo importante o desmayos repetitivos y factores de riesgo, consultar a los médicos. Se recomienda siempre que los que tuvieron, o el caso de César, que su papá falleció a temprana edad, tratar de que vaya a los controles médicos justamente para tratar alguna arritmia congénita. Bueno, dos preguntas, dos oyentes en este caso. Tiene que cerrar el consultorio. Sí. Silvina, que muy educadamente dice para la doctora Ángela y pregunta sobre el deporte de alto rendimiento como el ciclismo o la natación, se aumenta el riesgo de muerte súbita. Y esto se suma Juan, no sé por qué Juan de Barracas así con muy displicente dice para Ángela, la doctora Ángela, dice para Ángela. Deportes de gran esfuerzo como el maratón o el ciclismo, ¿aumentan el riesgo? Preguntan. No, la actividad física como no, a menos que tengas un corazón con una predisposición a tenerla. Por eso mismo se les pide a los deportistas o los que hacen alto rendimiento que hagan un control previo médico. Eso, un simple electro, un ecocardiograma, permite determinar características de lo que son riesgos y nosotros recomendarle a una persona bajar la intensidad o definitivamente contraindicarle la actividad física. Muy bien. ¿Qué programas ofrece CISME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, para prevenir y controlar este padecimiento, doctora? Bueno, nosotros contamos actualmente desde la consulta cardiológica básica hasta la consulta a su especialista en electrofisiología, que son cardiólogos especialistas en arritmias cardíacas que pueden determinar el riesgo de estos pacientes, aún mucho mejor. Tenemos electrocardiograma, ergometría, ecocardiogramas, Holter para identificar arritmias, así que tenemos un arsenal bastante interesante de estudios disponibles para poder controlarse y hacer los chequeos necesarios. Doctora, como siempre, muchas gracias por la información. Ahí estábamos repasando esa presentación de CISME también sobre este tema, sobre muerte súbita, todo lo que aprendimos, lo que se puede concientizar, y es importante, ¿no? También como medio de comunicación no solo tocar estos temas cuando está en primera plana, porque aparece recién en esa presentación, para el que nos está escuchando solo por radio, veíamos algunos de los casos tan emblemáticos, ¿no? También tenemos el de Romina Yan, recuerda uno cuando salía del gimnasio y murió por muerte súbita, y uno ahí recurre siempre a los especialistas, pero miren cómo fuimos repasando varios puntos y cómo la gente se interesa, ¿no? Por estos temas que vienen muy bien concientizar. Muy bien. Rubén, recuerda el caso emblemático de Terry Esquiavo, que fue una paciente en Estados Unidos que producto de la disminución de peso tuvo una baja de potasio, ella se desploma, el marido
sí. no se da cuenta, o sea, activa todo el sistema de la cadena de vida, que es la reanimación y demás, tardía, ella entra en un coma profundo, después a los 2 años se dan cuenta o los médicos diagnostican muerte cerebral, y esa paciente generó dilemas éticos en Estados Unidos con el tema de la eutanasia o la muerte digna, claro, porque no podían desconectar. Doctora, esto es pregunta mía, no de ningún oyente, y lo sumamos para el que está escuchando solo por radio en este momento. Me encanta la frase que tienen atrás en el consultorio: letras blancas, pared azul. Veo vida. A ver. Sí, es la palabra vida. Ah, muy bien. El ritmo del electro y al final la palabra vida. Muy bueno, doctora, muy bueno. Bueno, muchas gracias por concientizar, muchas gracias por informar y como siempre con los especialistas de CISME. Doctora, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por la oportunidad. La doctora Ángela Romero Sarante, médica cardióloga de CISME, del equipo que lidera el doctor Federico Pérez Mangui, hoy con muerte súbita, y agradecemos, ¿no?, la cantidad de mensajes que llegaron como siempre en esta buena oportunidad de que la radio se transforme también en consejos y en servicios.